buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la convocatoria para poder dar esta charla. En principio, como es un foro fundamentalmente dirigido para residentes y adjuntos jóvenes, he hecho una charla muy sencilla sobre gastrostomías o acceso entera, fundamentalmente. Este es lo que vamos a ver hoy. Vamos a hablar sobre las indicaciones, preprocedimiento, qué técnicas, cuáles son las recomendaciones post-procedimiento, qué resultados obtenemos y las complicaciones. Habitualmente utilizamos las gastrostomías para hacer un acceso enteral para nutriciones de larga evolución. Cuando vemos que el estómago no es funcional o necesitamos vaciarlo, pasamos al siguiente estadio, que sería una gastroyeyunostomía, que la verdad cada vez son más raras. Y finalmente, en el caso de que no haya estómago, o sea, imposible acceder a él, se podrían realizar yeyunostomías. Lo habitual es que las yeyunostomías lo suelen realizar los equipos quirúrgicos y aunque hay técnicas intervencionistas dirigidas a la realización de estos, yo la verdad es que no conozco ningún equipo que las realice de intervencionistas y por eso la voy a obviar de la presentación. Me voy a centrar más en las gastrostomías, que es nuestro día a día. Recordad también que CIRSE tiene unos estándares de prácticas de gastrostomía donde podéis encontrar esta información, la que voy a dar en la charla y más, así que también podéis referiros a ellos para verlo y ver cómo se organiza en el entorno europeo. Las indicaciones habituales o lo más normal es que sea el soporte nutricional de larga evolución, bien por cualquier causa, por disfagia neurogénica, por cáncer o cirugía de cabeza y cuello, por síndromes malabsortivos, o en un segundo caso, que es una indicación bastante más infrecuente, es cuando queremos hacer una descompresión gástrica, en caso de fístulas, obstrucción, y en este caso hablamos de una venting gastrostomy. En ocasiones incluso queremos las dos cosas y por eso hacemos gastroyeyunostomías. Tenemos un puerto distal para dar una nutrición enteral y un puerto o una zona o una boca proximal para vaciar la cavidad gástrica y evitar fundamentalmente las broncoaspiraciones que a veces presentan este tipo de pacientes. Las contraindicaciones absolutas, bueno, pues si no tenemos un acceso percutáneo seguro, fundamentalmente por interposición de colon, es mejor no hacer una cologastrostomía, no es muy funcional. Cuando tenemos una coagulopatía incorregible o cuando si intentamos pinchar el estómago y no hay estómago, pues es mejor pasar a hacer una yeyunostomía quirúrgica. Algunas contraindicaciones relativas, la presencia de ascitis, las gastrectomías parciales o hernias hiatales, pero lo habitual es que si no hay contraindicación absoluta suele ser factible realizar una gastrostomía o una gastroyeyunostomía de forma segura. Antes de realizar uno de estos tipos de técnicas, lo interesante es primero valorar si tiene cirugías gástricas previas. Esto es algo de perogrullo, pero que muchas veces obviamos. O, por ejemplo, pacientes que tienen una gastrostomía parcial, que requieren un soporte nutricional, tenemos que hacer una gastrostomía, pues antes sería interesante revisarlo. También cuál es la coagulación y el hemograma del paciente, como en casi todas nuestras técnicas. Lo habitual es que se suele pedir un ayuno al menos de 6 horas. Clásicamente se pedía un ayuno de unas 24, bueno, de unas 12 horas, pero cada vez vamos restringiendo, incluso hay centros donde permiten ayunos solamente de 4 horas. En ocasiones se puede poner una sonda nasogástrica para realizar una aspiración del contenido durante la noche anterior. Eso ya tampoco es tan necesario, pero bueno, en algunos centros sí se hace. Sobre todo se coloca una sonda nasogástrica para hacer un insuflado de la cavidad gástrica y tener un mejor acceso a la misma. Aunque esto también lo podremos hacer con catéter y guía en la propia sala de intervencionismo. El antibiótico pretratamiento no es una indicación establecida. Solamente hay literatura indicando que puede ser o tiene a favor o tiene buenos resultados en aquellos pacientes con cabeza y cuello, con cáncer de cabeza y cuello, donde se ha visto que hay una mayor tasa de infecciones y que puede mejorar el estómago, la infección del estómago. Y finalmente el consentimiento informado que puede hacer el paciente o frecuentemente en este tipo de pacientes lo suele realizar o lo suele firmar la familia. Existen diferentes técnicas de gastrostomía o de acceso a la cavidad gástrica o yeyuno. Están los RIC, que son gastrostomías insertadas radiológicamente, vamos a decirlo, y luego los PIC, que son unas gastrostomías que también podemos colocar los intervencionistas, donde el abordaje fundamentalmente es transoral. Es bastante más complejo y como el objetivo de la charla es dar pautas básicas de este tipo de técnica, vamos a centrarnos en los primeros. Luego podemos elegir también el tipo de catéter, podemos colocar catéteres Pictel estándares, botones con balón, los que llamamos Mickey, que habitualmente se suelen colocar en pacientes de vía pediátrica, y finalmente las sondas con balón. Y luego podemos decir si queremos hacer gastropexia o no. De todas ellas, la técnica más sencilla y que nosotros en el centro en el que trabajo hacemos con frecuencia también es la colocación de un catéter Pictel sin necesidad de gastropexia. Lo que a veces hacemos habitualmente cuando tenemos ya al paciente tumbado, suele haber una anestesista en sala que hace una sedación o ansiolisis. Podemos disminuir la peristalsis del estómago para que el aire que introducimos se quede retenido en el mismo, con glucagón o buscapina. En ocasiones hacemos ecografía fundamentalmente para cerciorarnos de que el hígado está, vamos a decirlo así, en su sitio, que no cubre la cavidad gástrica.
Provocamos una distensión gástrica, bien con la sonda nasogástrica que se ha puesto en planta o bien a través de catéter y guía para dilatar y distender el estómago, y seleccionamos el punto de punción, que generalmente ha de colocarse en la mitad de la cavidad gástrica, fundamentalmente en el antro, para evitar las arcadas, no sé si se ve el puntero, no, para evitar las arcadas arteriales y, a ser posible, a la izquierda de las arterias epigástricas, para evitar fundamentalmente la aparición de sangrados o hematomas. Esto es la técnica, a ver si funciona. Lo habitual es que una técnica de gastrostomía suele ser, y sobre todo con la colocación de un pictel y sin gastropexia, una técnica muy sencilla. Habitualmente hemos seleccionado, distendemos la cámara gástrica, seleccionamos la zona de punción, ponemos anestesia en la zona que queramos poner. Hay algunos centros que incluso hacen bloqueos de los nervios intercostales. No es nuestro caso, aquí vamos muy a lo sencillo. Realizamos un pequeño orificio con una hoja de bisturí que intentamos que sea relativamente profundo para evitar que luego la musculatura abdominal nos agarre demasiado los catéteres. Seleccionamos la zona de punción, habiendo distendido la cavidad, viéndolo con fluoroscopia. Hacemos una punción de la cavidad gástrica y fundamentalmente es muy importante intentar aspirar y ver que burbujea el contenido, si hemos puesto suelo en la jeringa y que estamos dentro de la cavidad. No voy a indicar quién es el operador viéndose esas manos para no herir susceptibilidades. Introducimos una guía y a partir de este momento lo que se intenta hacer es intercambios consecutivos para intentar agrandar ese orificio que hemos provocado. Intentamos confirmar siempre que la guía se enrosca en fundus y vemos que estamos en una posición adecuada y vamos a ir introduciendo fundamentalmente diferentes dilatadores para poder hacer ese orificio más grande y no hacerlo a través de una herida quirúrgica que puede provocar mayor hematoma. Los dilatadores, pues desde un 5, un 6 French, habitualmente hasta un 12 o incluso un 14. Es poco habitual que radiológicamente insertemos catéteres más allá de 18 French. ¿Vale? Como veis aquí, a veces ponemos un poco de contraste también para dibujar los pliegues gástricos, confirmar constantemente que estamos en cavidad gástrica y vamos a ir haciendo intercambios con una guía habitualmente rígida o de una moderada rigidez, un dilatador tras otro para ir progresando. Voy a adelantar un poco, como vamos mal tiempo, no voy a dejar que os echéis un sueño con el vídeo. Una vez que hemos dilatado lo suficiente, introducimos un catéter pigtail, en este caso a través de la guía, afianzamos el sistema de fijación que tiene el catéter pigtail en el extremo distal y lo que es muy importante, y esto es muy importante, traccionamos del catéter hacia la pared abdominal, porque esto es lo que va a fijar y lo que va a permitir que se haga una adecuada fijación de la pared gástrica, la pared abdominal y que se forme el tracto y evitar complicaciones posteriores. Lo veis ahí traccionando. Muy bien. Volvemos a comprobar con la salida de aire a través de la gastrostomía y si no se va a oír enseguida cuando liberas el puerto y introducimos contraste para confirmar la localización. Habitualmente en estos casos, este caso es el más sencillo como he comentado, podemos realizar gastropexia o está más indicado o está establecida fundamentalmente en pacientes que tienen debilidad de la pared abdominal o que van a tardar en hacer ese tracto por donde pasa el catéter, o cuando existe un alto riesgo de filtración peritoneal, por ejemplo, cuando hay ascitis o cuando hay diálisis peritoneal. En las técnicas de gastroyenostomía, la verdad es que nos piden realmente pocas. De hecho, esto es un artículo de literatura porque he hecho unas cuantas, pero no tiene ningún ejemplo cercano. Lo más habitual suele ser una recolocación de una gastrostomía a una gastroyenostomía, principalmente porque el paciente sufre varios procesos de broncoaspiración. En este caso, tanto si colocamos una gastroyenostomía de nuevo como si hacemos una recolocación, lo más importante o el tip más importante es la dirección del material. Siempre hay que intentar acceder a la cavidad gástrica haciendo una dirección hacia el píloro. O si intentamos hacer un paso de gastrostomía a gastroyenostomía, tenemos que meter material, un introductor que sea suficientemente rígido como para poder girarlo e irnos hacia el píloro. Y ya desde ahí, con catéter y guía, avanzamos hasta el ángulo de Treith, introducimos una guía rígida, ya podemos meter dilatadores progresivos, un pelable e introducir una sonda de gastroyenostomía. En algunos casos también es preferible, a veces, como hay tanta manipulación, colocar una gastropexia previa al mismo. Aquí vemos la punción directamente a la cavidad gástrica. Disculpa, es que no sé el puntero.
No sé si esto funciona. No. Bueno, disculpad. Vemos en las diferentes imágenes cómo va pasando el material con la guía, la colocación de la sonda y finalmente la sonda colocada con una zona gástrica y distalmente llegando casi hasta el ángulo de Treith. Procedimiento, lo importante es vigilar los signos de peritonitis. Podemos iniciar la nutrición por sonda 24 horas, aunque esto depende de los diferentes centros y hay algunos que empiezan a las 12 horas. El neoperitoneo que se produce por la salida de gas de la cavidad gástrica a la cavidad peritoneal tiende a resolverse en 24 horas, esto de cara a evaluar posibles complicaciones inmediatas. Y los recambios se suelen realizar ya, una vez puesto el pigtail, se cambia por sondas con balón a los 3-6 meses. Los resultados son excelentes. Se consigue una colocación de gastrostomía adecuada en el 95-100% de los casos e incluso si los procedimientos endoscópicos fallan, porque hay unidades de endoscopia que provocan gastrostomías, nosotros también podemos ser como segunda opción en ese caso con una alta tasa de éxitos. Las complicaciones, lo habitual es que las complicaciones menores sean lo más frecuentes y entre ellas la infección superficial del estómago. Hasta un 45% a lo largo de la vida de la gastrostomía va a sufrir infección del estómago que se suele tratar de forma fundamentalmente con antibióticos. Y la otra complicación clásica a la que nos encontramos o nos enfrentamos es la fuga de la sonda de gastrostomía. No es infrecuente que una guardia te llamen porque un paciente sale de una sonda. Bueno, pues se le puede colocar un Foley para evitar que el tracto tienda a cerrarse y colocarle posteriormente una nueva sonda de gastrostomía. Las complicaciones mayores son muy escasas y habitualmente lo más frecuente entre ellas es la hemorragia, por haber pinchado accidentalmente algunas arterias bigástricas o bueno, una intercostal, pero también es raro. Son muy poco frecuentes las complicaciones mayores. Esta es la bibliografía, cuatro referencias que son bastante sencillas y bastante claras, recordaros sobre el CIRSE, que también los estándares de guía. Y luego también es muy importante para evitar las complicaciones de las gastros, lo último con lo que me extiendo, es luego tener un equipo de endocrino que revise esas gastrostomías, que haga unos cambios adecuados y que valore que están bien colocadas y en su sitio. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, y sobre todo el esfuerzo que has hecho por venir. Gracias. Tenemos una pregunta de la audiencia y yo tengo otra para ti. La pregunta mía es ¿por qué preferís los catéteres pigtail en vez de los catéteres balón y si con los catéteres pigtail no tenéis una frecuencia mayor de extracciones involuntarias? Sí. Tradicionalmente en el centro de trabajo se ha ido colocando catéteres pigtail y hemos visto, por lo menos han dado unos resultados muy buenos y pocas veces se salen. Quizás es debido a que una vez que nosotros colocamos una gastrostomía, el equipo de endocrino al día siguiente siempre revisa todas las gastrostomías y tiene un seguimiento muy cercano. Entonces, lo habitual es que uno coloca un catéter balón creyendo porque normalmente te da más seguridad de que no se haya una extracción, pero es verdad que hemos constatado que por lo menos nosotros tenemos ese respaldo bastante importante detrás y vemos que hay muy pocas extracciones. De hecho, cuando nos piden cambiar o cuando hay una salida de sonda, lo habitual es que vayamos a cambiar una sonda con balón. Es muy excepcional que cambiemos o que se haya salido un pigtail como tal. Entonces, en nuestro centro, afortunadamente, podemos estar tranquilos o hacer una técnica más sencilla porque tenemos un importante respaldo clínico detrás. En otros centros donde la variabilidad o donde va el paciente después de colocar una sonda con balón es diversa o dispersa dentro del propio hospital, a lo mejor es adecuado hacer una gastropexia, colocar una sonda con balón y asegurarte de que esa sonda no se va a salir. Porque la gastrostomía es una técnica muy, muy sencilla, pero mal hecha tiene unas complicaciones importantes. Si tú colocas una nutrición enteral dentro de la cavidad peritoneal, puedes tener un problema clínico bastante importante. Terminamos, Jorge, con dos preguntas rápidas de la audiencia. Una es si en tu práctica diaria todavía se colocan gastrostomías a pacientes con demencia avanzada y si se hacen abordajes intercostales en caso de elevación del diafragma. Con demencia, sí. Fundamentalmente nos solemos guiar, depende. Los pacientes con demencia avanzada entramos en un territorio médico y médico-legal, de forma que nosotros tendemos a atender aquellas demandas de los servicios fundamentalmente de neurología y de gastroenterología que nos solicitan colocar una gastrostomía. No es que seamos muy proclives a colocarlos en pacientes con demencia avanzada, pero es verdad que ahí dependemos un poco de la solicitud de la familia, del paciente y valoramos conjuntamente con el servicio fundamentalmente de neurología la necesidad de la gastrostomía y la esperanza de vida del paciente. Eso probablemente varía, depende de cada servicio de neurología y de cada centro. Y la segunda pregunta era... Abordaje intercostal en caso de...
Lo cierto es que nunca hemos colocado gastrostomías elevadas, pero nunca a través de un acceso intercostal. La verdad es que no tengo experiencia. En ese caso, a lo mejor, aunque hemos puesto vistos con fluoroscopia, hay grupos que realizan también colocación de gastrostomías con TAC. Ahí a lo mejor se podría valorar colocarlo guiándonos con TAC, pero es verdad que es complejo. Quizá en ese caso se podría valorar mejor una gastroyenostomía o las sondas nasogástricas, pero bueno, si es de mucho tiempo de evolución, a lo mejor en este caso una yeyonostomía sería más adecuado, si no es posible acceder, como hemos visto antes, a la cavidad gástrica de una forma segura. Muy bien, muchas gracias. Gracias.